Ahora pasamos a otro tema, que serían los parámetros de la ventilación. Los parámetros de la ventilación tienen que ver con el ciclo inspiratorio y expiratorio. Bien, hay que tener en cuenta que el pulmón es un órgano elástico que va a tender a retraerse hasta llegar a un volumen mínimo que solo alcanzaría fuera del tórax. El tórax también es un órgano elástico que tiende a expandirse hasta llegar al 80% de la capacidad pulmonar total, si lo separamos del pulmón. En vivo, el tórax y el pulmón están pegados por la pleura, que va a generar una solidaridad entre ambas estructuras. De manera que al expandirse el tórax también se expande el pulmón, y cuando el pulmón se retrae también se va a retraer el tórax. El líquido pleural en situaciones normales va a tener una presión negativa de menos 5 milímetros de mercurio. Esto de presión negativa, en realidad no existe una presión negativa, sino que es una presión negativa con respecto a la presión atmosférica, la presión de afuera del organismo, ¿no? En el reposo ventilatorio, el pulmón y el tórax van a realizar las mismas fuerzas en sentidos opuestos, de manera que se encuentran en un equilibrio mecánico, donde el volumen del pulmón se corresponde con la capacidad residual funcional. Es decir, que cuando el volumen pulmonar se encuentra en la capacidad residual funcional, se encuentra en equilibrio. Si se saca el pulmón afuera del tórax, se va a colapsar y llega a un 10% de la capacidad total del pulmón. Este es el equilibrio del pulmón. Si se saca el tórax, este tiende a expandirse y llega a un 80% de la capacidad pulmonar total o a un 75% de la capacidad vital. Este sería el equilibrio torácico. Entonces, en el caso de que un sujeto quiera inspirar, debe aumentar el volumen del pulmón, y para inspirar tiene que disminuir el volumen del pulmón. En el caso de que un sujeto quiera inspirar, debe aumentar el volumen del pulmón, y para expirar tiene que disminuir el volumen del pulmón. En condiciones normales, al contraerse el diafragma, el tórax aumenta su volumen y tira del pulmón, el cual también aumenta su volumen, haciendo que el aire contenido en su interior se disperse y se genere una presión negativa, o sea, menor presión que hay en la atmósfera, menor presión comparado con la presión de la atmósfera o de afuera, presión negativa dentro de los alvéolos, lo que produce la entrada de aire. Durante la expiración, normalmente los músculos inspiratorios se van a relajar y eso produce la retracción pasiva del pulmón, que va a comprimir el aire de su interior, produciéndose así una presión positiva que hace que salga el aire de los alvéolos. Acá se ve una gráfica de presión de la pleura o intrapleural, que esta presión siempre es negativa a pesar de que el pulmón está en reposo. Si estamos en reposo, una situación de reposo, la presión intrapleural es aproximadamente menos 5 centímetros de agua, lo que va a ayudar a contrarrestar la fuerza retráctil del pulmón, haciendo que no se colapse, ¿no? Recordemos que la fuerza del pulmón siempre va a tender a contraerse, y el tórax, la caja torácica va a tender a expandirse. Entonces, como no, la presión esta va a ayudar a contrarrestar esa fuerza que retrae el pulmón en reposo. Durante la inspiración se contraen todos los músculos inspiratorios, que va a adicionar una fuerza al tórax, que comienza a expandirse, ¿no? Generando que la presión en la pleura se vaya haciendo mucho más negativa, llegando a valores aproximados de menos 8 centímetros de agua. Es decir, la presión de la pleura siempre va a ser negativa con respecto hacia la presión atmosférica, hacia afuera. Durante la inspiración se hace más negativa y durante la expiración se hace menos negativa. La pleura durante la ventilación va a ser una fuerza adicional, porque no solo deben ser la resistencia elástica del pulmón, sino que también la resistencia de la vía aérea, porque durante la inspiración la presión intrapleural es siempre un poco más negativa de lo que debería ser, ¿no?, para superar esas resistencias. Mientras que durante la expiración la pleura hace una presión un poco más positiva de lo que debería hacer, porque a la vez que se va empujando el aire para que salga
y supere una resistencia viscosa. O sea, en la expiración la pleura se hace una presión un poco más positiva de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque a medida que se va empujando el aire para que salga, va a superar una resistencia viscosa. Por esto se ve como una especie de panza, ¿no? De pancita, de curvita en la gráfica, ¿no? Lo que se ve. Bien, en un neumotórax, en una situación de neumotórax, la presión intrapleural se tiende a igualar a la atmosférica. Supongamos que se haga el orificio y ahí puede entrar la presión de la atmósfera a la, a la, a la pleura, al sector intrapleural. Aumenta así el valor, ¿no?, de la presión. Un neumotórax va a ser cuando entra aire básicamente a la cavidad pleural. Por ejemplo, vemos acá en la gráfica de volumen de aire en la campana, en dos situaciones. Si el sujeto ventila de una campana. En la inspiración, el volumen de aire de la campana va a descender porque el aire está entrando en la vía aérea del sujeto. Pero durante la expiración es contrario, el sujeto va a sacar el aire de los pulmones, por lo que la campana aumenta el volumen de aire. En la gráfica de flujo de aire se ve que durante la expiración hay un flujo de aire entrante, o sea, un flujo negativo. Se ve que empieza desde cero, hace un recorrido hasta menos 5, menos 0,5, perdón, va a vuelta en cero y en la expiración es un flujo positivo, pero al finalizar la expiración, para comenzar otra inspiración después, va a volver a cero, y así sucesivamente. El flujo de aire, teniendo en cuenta esta gráfica, es directamente proporcional a la diferencia de presión entre la boca y el alveolo, y es inversamente proporcional a la resistencia de las vías aéreas. Por eso es que abajo del gráfico del flujo de aire se ve el gráfico de la presión alveolar, que básicamente es el mismo. Solo que, bueno, el flujo se está midiendo diferente, ¿no? La presión es de presión centímetros de agua y el flujo es por tiempo. Bueno, siguiendo con la mecánica ventilatoria, un tema relevante sería la resistencia de la vía aérea. La resistencia de la vía aérea es la dificultad que se encuentra el aire para avanzar por las vías aéreas. Esta resistencia va a seguir la ecuación de la ley de Poiseuille, que dice que la resistencia va a ser igual a 8 por viscosidad por longitud de la vía aérea dividido pi por radio elevado a la 4. Esta resistencia va a depender tanto de viscosidad como de la densidad. La densidad del aire no es constante, esto va a depender de muchos factores. Hay que tener en cuenta que a mayor densidad del aire, mayor resistencia a la vía aérea. Como dije, la resistencia a la vía aérea va a depender tanto de la viscosidad como de la densidad. La densidad del aire no es constante. Esto va a depender de muchos factores. A mayor densidad del aire va a ser mayor la resistencia de la vía aérea. Entonces, la viscosidad del aire va a depender de la contaminación. Contra mayor contaminación, mayor viscosidad. Y por ende, mayor resistencia. Esto va a hacer que pequeños cambios en el radio van a provocar grandes cambios. Otra forma también de calcular la resistencia se ve ahí, que sería resistencia es igual a delta P sobre flujo. O sea, diferencia de presión dividido flujo. Ahora hablando más sobre la broncoconstricción y broncodilatación, hay que ver sobre eso que en la broncoconstricción disminuye el radio del bronquio, por lo tanto va a aumentar la resistencia. Esto, tanto la broncoconstricción como la broncodilatación van a ser encargados por el sistema nervioso simpático y parasimpático. La broncoconstricción se produce por el parasimpático a través de la acetilcolina, la acción de la histamina en proceso de alergia y aumento de la presión alveolar de CO2, de O2. O sea, se produce por el sistema nervioso parasimpático. La broncoconstricción se va a producir por el sistema nervioso parasimpático a través de la acetilcolina, la acción de la histamina en procesos de alergia y
aumento de la presión alveolar de O2, presión de O2. Y la broncodilatación va a ser, en la broncodilatación va a aumentar el radio del bronquio y por lo tanto va a disminuir su resistencia. Esta broncodilatación se va a producir por el sistema nervioso simpático y va a estar y se va a hacer a través de la adrenalina y la noradrenalina, con participación no de agonistas beta-adrenérgicos y aumentos de la presión alveolar de CO2 o presión de CO2 y disminución de la presión alveolar de O2. Un agonista beta-adrenérgico puede ser, por ejemplo, el sulbatamol. Acá finaliza la quinta parte de esta serie de videos del sistema respiratorio. Como siempre, les voy a estar dejando la referencia bibliográfica, que es donde saqué la información para hacer estos videos.